Donnie Darko es una película que parece hecha para confundirte. Y no lo digo como algo negativo. De hecho, esa es justamente su magia. Porque terminas de verla y automáticamente empiezas a hacerte preguntas como ¿quién era Frank? ¿Por qué cayó una turbina del cielo? ¿Qué diablos es el universo tangente? ¿O si todo fue real o solo estaba ocurriendo dentro de la cabeza de Donnie? Y lo más curioso es que la película nunca quiere darte respuestas simples. Todo se siente como una mezcla entre sueño, paranoia y tragedia existencial. Para entender este análisis de la mejor manera, vamos a dividirlo en 5 puntos importantes que describen cada momento clave de la película. Ahí vamos. La aparición de Frank y la cuenta regresiva. La historia sigue a Donnie Darko, interpretado por Jake Gyllenhaal, un adolescente inteligente, sarcástico, bastante introvertido y emocionalmente inestable. Vive en los suburbios estadounidenses de finales de los 80s, va al colegio, discute con sus profesores y aparentemente lleva una vida normal. Pero desde el inicio se siente raro. Hay algo extraño debajo de toda esa rutina suburbana, algo que la película nunca deja de insinuar. Todo comienza cuando Donnie despierta solo en medio de una carretera, acostado sobre una montaña, sin recordar cómo llegó ahí. Y esa escena ya tiene algo de extraño. Él simplemente abre los ojos y se ríe. No una risa feliz, sino una risa como de alguien que acaba de despertar de una pesadilla. Después vuelve a casa en bicicleta, mientras suena música melancólica de fondo y vemos el pequeño suburbio donde ocurre toda la historia. Todo parece tranquilo, pero hay una sensación constante de que algo terrible está a punto de pasar, y efectivamente pasa. Una noche, Donnie escucha una voz que lo llama desde afuera de su casa. Sale caminando dormido hasta un campo de golf, y ahí aparece uno de los personajes más perturbadores del cine de culto, Frank. Un hombre usando un traje metálico de conejo gigante, con ojos oscuros y una voz tranquila que da muchísimo más miedo precisamente porque nunca parece alterarse. Frank le dice algo importante y apocalíptico. El mundo terminará en 28 días, 6 horas, 42 minutos y 12 segundos. Y honestamente ahí empieza realmente la película. Porque cuando Donnie regresa a casa, descubre que una turbina de avión cayó exactamente sobre su habitación, sobre el lugar donde habría estado durmiendo si Frank no lo hubiera sacado de su casa minutos antes. Ese momento rompe completamente la lógica de la historia. Las autoridades investigan el accidente y descubren algo todavía más absurdo. Ningún avión perdió una pieza. El motor simplemente apareció, como si hubiera caído desde algún lugar inexistente. Y ahí nace el verdadero misterio de Donnie Darko, porque desde ese instante ya no parece que Donnie esté viviendo una vida normal. Parece atrapado dentro de algo muchísimo más grande que él, como si la realidad hubiera empezado a fallar. La explicación del universo tangente. Para comprender realmente la película, hay que entender el concepto más importante de toda la historia, y es el universo tangente. Y sí, esa fue la parte que dejó confundida a la mayoría cuando vio la película por primera vez. Donnie descubre poco a poco, gracias al libro The Philosophy of Time Travel, escrito por Roberta Sparrow, la anciana conocida como Abuela Muerte, y esta dice que existen dos realidades distintas dentro de la película. Primero está el universo principal, la realidad original donde todo debería ocurrir normalmente. Pero debido a una anomalía imposible, extraña, se crea una realidad alternativa temporal llamado universo tangente. ¿Y cuál es esa anomalía? Es la turbina. Ese motor de avión que no debería existir ahí. Es un objeto paradojal, algo que viene del futuro y del universo original al mismo tiempo. Por eso nadie puede identificarlo correctamente. Técnicamente es un error temporal. El problema es que el universo tangente es inestable. Funciona como una copia defectuosa de la realidad que solo puede existir durante unas semanas antes de colapsar, y si colapsa de manera incorrecta, podría destruir también el universo principal. Por eso Frank le da a Donnie la cuenta regresiva exacta. No estaba adivinando el fin del mundo, estaba anunciando cuánto tiempo faltaba para que esa realidad alternativa desapareciera. Y aquí es donde la película empieza a sentirse completamente surrealista. Porque Donnie empieza a experimentar visiones extrañas,
Escucha voces y siente que existe una fuerza invisible moviendo todos los acontecimientos a su alrededor. Una de las imágenes más recordadas ocurre cuando empieza a ver uno de los tubos transparentes saliendo del pecho de las personas. Tubos líquidos que muestran exactamente hacia dónde caminarán segundos después, como si el destino estuviera físicamente escrito. Y eso conecta con uno de los temas más importantes de la película, y es el libre albedrío. ¿Realmente tomamos decisiones o es que todo ya está escrito? La interpretación más acertada es que esos tubos representan el camino inevitable de cada persona. Donnie está viendo el futuro inmediato antes de que ocurra, como si el universo ya supiera exactamente qué hará cada individuo. Y mientras más avanza la película, más claro se vuelve todo para empujar a Donnie hacia su único desenlace. Incluso los personajes secundarios funcionan casi como piezas de una maquinaria gigante. El profesor de física le habla sobre viajes temporales, la profesora de literatura lo acerca a ideas sobre el destino. Jim Cunningham representa la falsedad moral que Donnie desprecia. Todos, conscientes o inconscientemente, terminan guiándolo hacia el final. E incluso la presencia de la mujer anciana de la historia resulta intrigante. Esa señora que pasa todos los días caminando hacia el buzón tiene muchísimo más significado de lo que parece. La teoría más aceptada es que Roberta Sparrow descubrió los secretos del tiempo décadas atrás y quedó psicológicamente destruida después de entender algo demasiado grande para la mente humana. Por eso vive obsesionada con el correo. Muchos creen que espera una señal imposible, un mensaje, algo proveniente de otra realidad o de otra línea temporal. Y ahí la película se vuelve rarísima, pero también fascinante. Frank, ¿alucinación o ser real? Y aquí llegamos probablemente a la pregunta más importante de toda la película. ¿Frank era real? Porque durante gran parte de la historia parece simplemente una alucinación creada por la mente de Donnie. Después de todo, Donnie tiene problemas psicológicos, asiste a terapia y toma medicamentos. Pero la película constantemente juega con esa ambigüedad. A veces Frank parece un demonio, a veces parece un viajero temporal, y otras veces parece solo una manifestación de la mente rota de Donnie. Lo interesante es que Frank nunca actúa exactamente como un villano tradicional. No grita, no amenaza, simplemente aparece y manipula lentamente a Donnie. Primero lo convence de inundar la escuela, y ese momento es importante porque provoca una cadena de acontecimientos clave dentro de la historia. Gracias a eso, Donnie y Gretchen terminan acercándose emocionalmente, y Gretchen es importantísima para entender la parte humana de la película, porque Donnie pasa gran parte de la historia aislado emocionalmente, se siente separado del resto del mundo, pero con Gretchen logra conectar genuinamente. Ella también arrastra problemas familiares, miedo y soledad. Sus escenas juntos son tranquilas, íntimas y extrañamente melancólicas, como si ambos supieran inconscientemente que su felicidad no puede durar demasiado. Después Frank convence a Donnie de incendiar la casa de Jim Cunningham, y aquí parece otro punto importante. Jim Cunningham representa la hipocresía de la sociedad estadounidense que la película critica constantemente. Es un conferencista motivacional que habla sobre la felicidad, amor y moralidad, reduciendo toda la vida a una absurda elección entre miedo y amor. Pero Donnie no soporta esa falsedad. Hay una escena brillante donde discute con sus profesores y explica que las emociones humanas son muchísimo más complejas que eso. Y honestamente, esa conversación resume bastante bien toda la esencia de la película. Cuando incendia la casa de Cunningham, la policía descubre material ilegal escondido en el sótano. El supuesto gurú moral era en realidad un depredador sexual. Y ahí ocurre algo importante. Aunque todos consideren a Donnie inestable, él termina siendo uno de los pocos personajes capaces de ver la realidad dentro de las apariencias. Pero el momento definitivo llega en Halloween. Donnie y Gretchen terminan cerca de la casa de la abuela muerte. Y ahí ocurre uno de los momentos más devastadores de la película. Gretchen muere atropellada. Y el conductor del auto era Frank. El verdadero Frank. No la criatura monstruosa que habíamos visto toda la película, sino el joven humano usando el disfraz de conejo. Y de repente todo conecta. Donnie comprende que el Frank espectral era una versión futura de este personaje, una especie de mensajero atrapado entre líneas temporales que ya conocía el desenlace de todos los acontecimientos. Destruido emocionalmente, Donnie le dispara en el ojo, exactamente igual como aparecía el conejo durante toda la película. Y ese detalle es muy importante.
porque revela que el tiempo en Donnie Darko funciona como un ciclo cerrado. Todo ya ocurrió antes, los eventos se alinean entre sí. Frank guía a Donnie porque Donnie eventualmente matará a Frank, y Donnie termina entendiendo su misión precisamente gracias a Frank. Es un bucle, uno del que nadie puede escapar. Y honestamente, es ahí donde la película deja de sentirse solo confusa para convertirse en algo muchísimo más triste. Porque Donnie empieza a comprender que probablemente nunca tuvo una verdadera elección. Alto ahí. Si te gustan las películas que te dejan pensando durante días y finales que parecen imposibles de entender, aprovecha y suscríbete. Deja tu like para apoyar el video, activa la campana porque se vienen más análisis así y cuéntame en los comentarios cuál es tu teoría sobre Donnie Darko o recomiéndame otras películas para analizar. El sacrificio de Donnie y el final explicado. Después de la muerte de Gretchen, Donnie finalmente entiende qué debe hacer, y aquí es donde toda la película cobra sentido. El cielo comienza a deformarse violentamente, formando una especie de remolino gigantesco, un portal temporal. La realidad literalmente empieza a romperse frente a sus ojos. La película nunca explica del todo cómo funciona este proceso, pero se entiende que Donnie, al convertirse en el receptor viviente, obtiene habilidades sobrenaturales. Por eso usa la telequinesis para arrancar la turbina del avión y enviarla a través del portal. El motor regresa al pasado, exactamente al inicio de la película, y ahí ocurre el momento más importante de toda la historia. Donnie está nuevamente en su habitación. La turbina está a punto de caer, pero esta vez no escapa. No escucha a Frank. No sale caminando dormido. Simplemente se queda acostado en su cama mientras empieza a reír suavemente. Y esa risa, probablemente la escena más importante de toda la película, porque durante toda la historia Donnie parece vivir aterrorizado. Tiene miedo al destino, miedo al fin del mundo y sobre todo miedo a morir. Incluso a Abuela Muerte le susurra una frase relacionada con la soledad y la muerte, algo que muchos interpretan como todos morimos solos. Y esa idea parece perseguirlo constantemente. Pero en ese instante final algo cambia. Donnie finalmente acepta su destino. Comprende que su muerte es necesaria para restaurar el universo principal y evitar todas las tragedias ocurridas en el universo tangente. Si él sobrevive, Gretchen muere, Frank muere y la realidad colapsa. Entonces decide sacrificarse y por primera vez en toda la película parece estar en paz. Esa risa antes del impacto no se siente como locura, se siente como aceptación, como si finalmente hubiera dejado de tener miedo. Segundos después, la turbina atraviesa el techo y lo mata instantáneamente. El universo tangente desaparece y la realidad vuelve a la normalidad. Pero las escenas finales dejan algo extraño en el aire. Algunos personajes despiertan llorando o sintiéndose perturbados, como si conservaran recuerdos emocionales de esa línea temporal que dejó de existir. Y la escena más triste ocurre cuando Gretchen pasa frente de la casa Darko y pregunta quién murió. Cuando le responden que fue Donnie, ella parece afectada, aunque técnicamente nunca llegó a conocerlo en esa realidad, pero se siente como si una parte de ella todavía lo recordara. Interpretación psicológica y el miedo a la muerte. Y quizá aquí aparece la interpretación más triste de toda la película, porque más allá de los viajes en el tiempo, los universos paralelos y los portales espaciales, Donnie Darko también puede verse como una historia de un adolescente profundamente deprimido que se siente que no encaja en el mundo. Durante toda la película, Donnie parece obsesionado con la muerte. Habla constantemente sobre el destino, el fin del mundo y el sentido de existir. Y aunque la historia funciona perfectamente como ciencia ficción, también existe la posibilidad de que todo haya ocurrido únicamente dentro de su mente. Que Frank fuera una alucinación, que el universo tangente fuera construcción psicológica y que toda la historia representa los últimos pensamientos de Donnie antes de morir aplastado por la turbina. Y honestamente, esa explicación vuelve la película muchísimo más dolorosa, porque entonces Donnie no sería un héroe de ciencia ficción, sería simplemente un adolescente roto intentando encontrar sentido en una muerte absurda. Eso también explica por qué la película conecta emocionalmente incluso cuando no entendemos completamente la trama, porque debajo de todos los elementos raros existe algo muy humano, y es el miedo a morir, el miedo a quedarse solo, el miedo a que la vida no tenga sentido. Incluso hay una escena en donde Abuela Muerte le susurra algo relacionado con la idea de que todos morimos solos, y esa frase parece seguir emocionalmente a Donnie durante toda la historia. Pero al final ya no tiene miedo.
Cuando se queda acostado esperando la caída de la turbina, Donnie acepta finalmente su destino. Y esa pequeña risa antes del impacto puede interpretarse como tranquilidad, como si por primera vez entendiera cuál es su lugar en este universo. Y quizá por eso el final sigue siendo muy emocionante, incluso años después. Después de entender todo lo que vivió Donnie Darko, queda una pregunta todavía más incómoda. ¿Y si nosotros también estamos pasando por una crisis existencial sin darnos cuenta? Ese miedo constante al futuro, sentirse perdido, desconectado del mundo o cuestionar cuál es realmente el sentido de tu vida, pueden ser señales mucho más profundas de lo que parecen. Así que en el siguiente video veremos varias recomendaciones y señales para entender si tú también estás atravesando una crisis existencial. Dale click y nos veremos en el siguiente video.